¿A los 18 años realmente somos adultos? Soy la doctora Karina Eichner y vamos a hablar de este tema tan interesante. Legalmente, a los 18 años sí somos adultos, pero neurológicamente estamos muy lejos de ser adultos. Nuestro cerebro todavía está en obra negra, porque todavía falta la corteza prefrontal, que es la parte más importante para tomar decisiones a largo plazo y para poder entender causa y efecto. El tomar decisiones a los 18 años no se puede decir que son decisiones de un adulto. Es cuando los adolescentes tienen que tomar decisiones súper pesadas. Por ejemplo, ¿qué van a estudiar? ¿Qué pareja van a tener para el resto de su vida? Me ha pasado muchas veces que llegan los papás con el hijo a terapia muy enojados porque el hijo lleva un año en la carrera, tiene 19 años y se quiere cambiar de carrera. Y lo ven como si fuera una tragedia. Y no hay nada más lejano de una tragedia. Simplemente su cerebro está madurando como debe de madurar. Le hacemos al adolescente que tome decisiones como una carrera antes de que esté listo. Y entonces, claro, dentro de un año que se conoce un poquito más, dice, espérate, esto no va por aquí. Y los papás lo ven como un fracaso, lo ven como una traición, ya pagamos un año de carrera, ¿cómo te atreves a hacer esto? Y la verdad es de que no deberíamos de sentirnos defraudados, sino todo lo contrario. Deberíamos de apoyarlos para que se encuentren a ellos mismos. Lo mismo pienso del sistema escolar. Se me hace ridículo que no tengamos los primeros 2 años de carrera, por lo menos, que sean de tronco común y que ya que tengan un poquito más madurito el cerebro, como a los 20, 21 años, que puedan decidir ya una especialidad cuando se conocen más a ellos mismos. La corteza prefrontal hasta los 24 o 26 años está madura y es la parte que nos lleva a poder planear a futuro, a poder evaluar riesgos y poder ver las consecuencias de nuestros actos. Entonces, imagínense tener que tomar una decisión tan fuerte como qué carrera voy a estudiar, cuando todavía no tenemos esta parte ni siquiera cerca de la madurez. Como adultos, yo creo que sí tenemos que tener mucha paciencia en ese sentido y entender que un cambio de carrera a los 20, 21 años no solo no es un fracaso, como decía, es un éxito, porque quiere decir que esta corteza prefrontal se va madurando, que está empezando a pensar, que está empezando a ver un poco a futuro y decir, a ver, ¿cómo me veo yo de ingeniero, de arquitecto? Y a lo mejor de verdad no se está viendo ahí, no le están gustando las materias, no le está gustando la práctica, entonces pues es parte del desarrollo que digan quiero cambiarme de carrera. A los 18 años podemos casarnos, endeudarnos, manejar, tomar alcohol, fumar y todavía nuestro cerebro no tiene madura la parte donde podemos evaluar consecuencias. O sea, ¿qué lógica tiene eso? Vamos a entender que tiene una lógica y es una lógica que es militar y política. No tiene que ver realmente con el bienestar del adolescente per se, sino con las necesidades que en algún momento histórico tuvo la sociedad. Ojalá la decisión de a qué edad eres adulto hubiera venido de la neurociencia, pero vino del hecho que tenían la necesidad de mandar a los jóvenes a la guerra. Y entonces decidieron que a los 18 años era una edad donde ya eran adultos. Igual también necesitaban que trabajaran, entonces a los 18 años pues ya podían hacer trabajos como si fueran adultos. Pero nadie se puso a pensar, ni siquiera les pasó por la cabeza que su cerebro todavía no podía tomar las decisiones que un adulto tiene que tomar. Entonces obviamente se hacía ilógico que si alguien podía ir a la guerra y podía trabajar, que no pudiera votar, que no pudiera beber, que no pudiera casarse, que no pudiera elegir carrera. Pero en realidad no tienen la capacidad de tomar una decisión como lo haría un adulto. Y confunde porque tienen el cuerpo de adulto, pero no tienen la mente de un adulto. Hay un experimento donde se comprueba esto. Ponen una luz estroboscópica a chavitos de 18, 19 años y solamente lidian con el estrés con la parte frontal del cerebro. Es importante poner a los adolescentes como lo principal, no nuestras necesidades como sociedad, no nuestras necesidades como papás. Realmente, si hubiera un tronco
tronco común, estaría increíble que tuvieran materias de pensamiento crítico, materias donde les enseñaran a escribir, a leer, a interpretar textos, donde pudieran ver un poquito de ciencias, un poquito de humanidades, donde tuvieran prácticas para poder darse una idea de qué es cada carrera, de qué es cada situación con la que se tendrían que enfrentar en cada carrera. Entonces podrían ellos cambiar de carrera de manera más barata, porque en realidad entiende uno a los papás que llevas un año de una carrera pagada y entonces el adolescente dice, no, quiero otra cosa totalmente. Entonces lo vemos como un fracaso, como que es irresponsable, como que es flojo, cuando lo único que nos está diciendo es que la maduración de su cerebro está ocurriendo de manera normal. Qué paradójico, ¿no? Que en vez de aplaudir una maduración, la veamos en función nuestra, así como hemos tratado también a los adolescentes en función de las necesidades de la guerra o de las necesidades del trabajo. Creo que es hora de que nos pongamos a ver las necesidades del adolescente. Muchos adolescentes a los 18 años se sienten muy presionados. Tienen que empezar a ver cómo va a ser su vida y ni siquiera tienen la herramienta para poder vislumbrarla. No pueden ver causa-efecto, no pueden entender realmente a lo que se van a meter cuando se meten en una carrera. Entonces tienen mucha presión, tienen mucho miedo, tienen muchas veces poca información y poca ayuda de los adultos que te ven con cara de elige y elige bien. Realmente tenemos que tener más claridad de cuáles son las capacidades de un adolescente y no proyectar nuestras necesidades como adultos de que ya se vuelvan independientes, de que ya sean responsables, porque al final de cuentas eso es lo que parece que hacemos, los queremos acelerar y cuando los aceleramos normalmente nunca salen resultados buenos. Los adolescentes necesitan ser liberados de este yugo, de esa expectativa, porque la sociedad está buscando certezas cuando lo que necesita en ese momento el adolescente es permiso para explorar. La mente está diseñada para explorar en esos años. Están llenos de curiosidad, están llenos de miedo también porque se enfrentan a un mundo que es nuevo, a un mundo en el cual están viendo ya las posibilidades de lo que pueden ser, pero que todavía no tienen las herramientas para hacerlo. Realmente el hacer un sistema para que sí sea más amistosa y centrada al mundo es urgente para los adolescentes. Y aquí estamos hablando de los adolescentes que tienen las agallas de decir me quiero cambiar de carrera, pero ¿cuántos hay que no se cambian de carrera porque no se quieren aventar el tirito de decirle a sus papás que ya gastaron 2 años de carrera y que se quieren salir? Entonces se quedan, acaban su carrera y están frustrados porque están trabajando en algo que no les gusta y eso lo pueden llevar por décadas. Realmente el arriesgar también esa felicidad laboral de la persona es un precio enorme, porque estamos la mayor parte del día en nuestro trabajo y los que tenemos la suerte de hacer algo que nos gusta, nos revivifica. Ahora, lo contrario, la gente que no está haciendo algo que le gusta, se amarga. Es gente que pasa la mayor parte de su día haciendo algo que está pagando el precio por no haberse cambiado de carrera, por no haber tenido las agallas de decir esto no es lo que quiero. Entonces les ponemos muchísimo peso y la consecuencia es muy cara. Recuerdo una vez que llegó un estudiante de medicina a mi consultorio con una depresión terrible. Llevaba ya 6 años. Estaba ya en un momento muy avanzado en su carrera y me acuerdo que me dijo así con una voz baja, súper triste, súper odiándose a sí mismo. Me dice, estoy estudiando medicina y la detesto. Me acuerdo esa cara de verdad de fracaso, porque está diciendo, bueno, mis papás ya le invirtieron muchísimo dinero y en realidad es algo que debe de ser una vocación, en especial la medicina, porque son muchísimos años de estudio y hay muchos a los que les pasa. O sea, una carrera tan larga, obviamente va a llegar un momento donde alguien a la mitad dice ya no quiero y deberíamos de tener como sociedad un mecanismo para no ver eso como un fracaso, sino para verlo como un éxito de maduración. Y obviamente todavía no llegamos ahí. Yo como le ayudé a él es de alguna manera dándole herramientas para hablar con sus padres, ayudarlo a ver que sus padres
tenían que tener la madurez de entender lo que él estaba pasando y al final de cuentas los enfrentó y se cambió de carrera y todo estuvo bien, pero fue un pasaje muy dramático que si no hubiera tenido la ayuda terapéutica no sé si lo hubiera podido hacer. Y volviendo a la razón por la cual decidieron que a los 18 años era una buena edad para decir que son adultos, también es una lógica que está fallida, porque si tú mandas a un chavo de 18 años a la guerra, a lo que lo estás mandando muy probablemente es a que sea carne de cañón, porque no va a poder tomar las decisiones ni lidiar con el estrés como un adulto. Entonces muy probablemente en medio de un ataque pues no va a hacer lo que tiene que hacer. Estamos hablando de algo muy macabro, o sea, de querer mandar a gente a morir por su país más que a pelear por su país, porque muy probablemente alguien de esa edad no va a tener chance de sobrevivir una guerra. He visto universidades que ya están tratando de tener troncos comunes, pero son troncos comunes de ingenierías, troncos comunes de humanidades. A mí me gustaría que fuera un tronco común de todo, que fuera algo que pudiera como exponer a los adolescentes a todo lo que hay para ver qué les gusta, porque muchas veces se sorprenderían de algo que ni siquiera sabían que existía y que les encanta. Otra cosa importante es en lugares como Alemania, y es muy criticado por eso, en la secundaria evalúan a los alumnos y ven cuáles van para carreras más técnicas y cuáles van para carreras más universitarias, más de conocimientos abstractos. Y desde entonces los segregan y les dan muchas oportunidades de ver qué es lo que les gusta, si les gusta en la práctica, si no les gusta, porque al final de cuentas hay la idea de que todo mundo tiene que estudiar una carrera y no es cierto. Hay gente que es más práctica, que va más para cosas técnicas y gente que es más abstracta, que sí va para carreras universitarias. Entonces ahí les das una ayudada a los chavos, no esperando que ellos decidan, sino tú haciéndoles exámenes, que hay muchísimas pruebas vocacionales hoy en día y de personalidad que les pueden ayudar a ver para qué son buenos, qué es lo que les va a dar más satisfacción. Aunque a veces también hay que tener cuidado porque no para lo que somos buenos es lo que nos gusta. Hay gente que es buenísima para algo y odia hacerlo. Otra cosa que hay que tomar en cuenta y donde debemos de proteger a los adolescentes de 18 años es que en muchas universidades se toman créditos y son créditos de muchísimo dinero. Entonces imagínense tomar un crédito de muchísimo dinero cuando no tienes la corteza prefrontal bien madura. Estás diciendo, sí, no hay ningún problema, a ver, te firmo, pero cuando salen de la carrera y deben muchísimo dinero, a lo mejor dicen, híjole, no lo había pensado, no me había puesto a pensar qué era lo que iba a implicar este crédito, porque sales y en tu primer día fuera de la universidad, como en muchas universidades de Estados Unidos, debes $300,000, que es muchísimo dinero. También el dejar a una persona que no tiene bien desarrollado su cerebro firmar un crédito me parece una injusticia. Muchísimas gracias por ver este video hasta el final. Si te gustó, estaría increíble que te suscribieras, que le dieras like y que lo compartieras.